Hola, en este video vamos a exponer sobre el protocolo Modbus junto a mi compañero Jimmy Galindo y quien habla Cristian Franco. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hacemos parte de la materia Redes Optativa dictada por el ingeniero John Jairo Padilla. Modbus es un protocolo industrial que fue desarrollado en el año de 1979 por la empresa Modicon. Permite la comunicación entre dispositivos electrónicos en los sistemas de automatización industrial. Es ampliamente aceptado y utilizado gracias a su facilidad de uso, a su confiabilidad y al hecho de que es un código abierto, libre y no representa ningún tipo de costo. Está construido utilizando una arquitectura maestro-esclavo y inicialmente se usó en un protocolo para transferir datos en las capas seriales, pero evolucionó y actualmente hace parte de los protocolos serial, TCP y UDP. ¿Qué es el protocolo Modbus? El protocolo Modbus se define como un protocolo de mensajes en la capa de aplicación, que es la capa 7 del modelo OSI. En esta capa no se interactúa con ninguna otra capa del modelo OSI y solo se interactúa con las aplicaciones externas. Funciona como maestro esclavo o cliente servidor. Siempre el encargado de iniciar las comunicaciones es el cliente o el maestro. El cliente siempre le envía una petición al servidor para que éste le devuelva una respuesta y así el maestro o cliente la pueda leer. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, Modbus se ubica en la capa de aplicación y lo que hace referencia a maestro esclavo está en la capa de enlace, que es la capa que proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Existen básicamente dos tipos de estaciones. Está la estación cliente o maestro y la estación llamada servidor o esclavo. Dentro de los tipos de estaciones clientes encontramos a los controladores, a los sistemas SCADA, a los equipos de cómputo y a las interfaz HMI. Estos sistemas SCADA o de control nos permiten monitorear, recopilar y procesar los datos que nos envían los esclavos, que es el segundo tipo de estación. Es decir, los servidores o esclavos son quienes envían la información en tiempo real para que sea procesada por el tipo de estación maestro o cliente. Esto debido a que Modbus es usado en escenarios donde hay múltiples instrumentos y dispositivos de control que transmiten señal al controlador llamado estación maestro, que recopila y analiza los datos para que se haya un control y adquisición de los datos en la automatización industrial. En las dos imágenes podemos observar en la izquierda una interfaz HMI y a la derecha podemos ver los sensores, actuadores y transconductores normalmente usados en los sistemas automatizados. En las topologías de red encontramos dos tipos. Está la topología de red utilizada para el protocolo RS485, que es una comunicación en serie o bien llamada boot lineal. Como vemos en la imagen, contamos con un maestro y múltiples esclavos. Este tipo de comunicación es de un tipo de comunicación secuencial, es decir, el maestro debe iniciar la comunicación y le envía una petición al esclavo. El esclavo la recibe, la procesa y debe dar una respuesta a la misma. Hasta que no se haga la respuesta al maestro y éste la procese, no se puede iniciar otro tipo de comunicación. Entonces, esta comunicación debe esperar que el maestro inicie la comunicación y el esclavo no la puede iniciar, solamente puede enviar respuestas. En el segundo tipo de topología red está para el caso del protocolo Modbus TCP, que sigue el tipo de conexión en paralelo. Es conocida como broadcast o red de comunicación. Como lo vemos en la imagen, podemos ver que nuestra estación es denominada cliente, donde esta es capaz de enviar una o múltiples peticiones a los receptores, que en este caso son denominados servidores. Entonces ahí lo podemos ver en la imagen, donde el cliente está enviando múltiples peticiones y los servidores, que pueden ser los actuadores o sensores, van a enviar múltiples respuestas a la vez. Esos son los dos tipos de topología que encontramos, una para el protocolo RS485 y la segunda para el Modbus TCP/IP. Acá lo que podemos apreciar en esta imagen es un ejemplo de red del protocolo Modbus, donde encontramos en la mitad una gateway que va a permitir la conexión entre el serial RS485 y el TCP de Ethernet, porque como ya lo decíamos anteriormente, uno maneja una comunicación serial y la otra comunicación paralela. Entonces en el mercado podemos encontrar gateways de Modbus que nos permite establecer conexión entre los maestros de la red con otros tipos de controladores que sean remotos al tipo de instrumentación. Acá podemos ver que la estación maestro que inicia la comunicación solicitando, a su derecha podemos encontrar una HMI, un sensor de temperatura o unos interfaz para conectar más dispositivos que manejan la comunicación Modbus, y a través de la gateway vamos
vamos a encontrar la comunicación entre la traducción de protocolo y de lineamiento físico, porque como lo vemos en Modbus TCP manejamos un tipo de conexión como la Ethernet. Bueno, los tipos de medio físico que se pueden usar para el protocolo Modbus. Se puede usar un bus semiduplex o half duplex. Este se puede usar con RS485 o fibra óptica. Y en el caso de full duplex se usa con el protocolo RS422, con el protocolo 0 a 20 miliamperios o con fibra óptica. La longitud del cable de un bus lineal siempre debe tener un límite, puesto que el máximo de la longitud va a depender de ciertos factores como lo son la velocidad en baudios, el tipo de cable, el número de dispositivos en serie y la configuración de red, puesto que se puede configurar con 2 cables o 4 cables. En un ejemplo, para un máximo de 9600 baudios, se usa un cable con calibre AWG26. En este caso se puede obtener una longitud máxima de 1000 metros. En el caso de donde se usa una conexión de 4 cables, se debe reducir la longitud a la mitad. En el caso de derivaciones, las derivaciones deben ser cortas, menos de 20 metros. Si se tiene múltiples derivaciones, se deben tomar 40 metros sobre el número de derivaciones, es decir, 40 sobre n es la distancia que debe tener cada derivación. Para la conexión física también se debe tener en cuenta la capacitancia a tierra, y también se debe tener en cuenta si los dispositivos necesitan ser polarizados. Si en este caso es así, se conectan resistencias entre 450 y 650 ohmios. Estas resistencias de polarización permiten tener un mayor alcance del cable. Bueno, las conexiones. En el protocolo Modbus se puede usar varios tipos de conexiones físicas, como lo son RS232, RS485 o la Ethernet TCP/IP, también llamada Modbus TCP. En la primera imagen, pues lo que tenemos es un convertidor de RS232 que suele tener 9 pines a un RS485 que tiene 4 pines de salida. Y por otra parte, tenemos a la derecha el protocolo de Ethernet TCP/IP que posee 8 líneas de comunicación. En cuanto a conexiones, podemos hacer un paralelo para PDU entre Ethernet, también llamado RJ45, y RS232. En este caso, tenemos pines que son opcionales o recomendados y pines que deben ser requeridos. Como es lógico, el pin requerido en el caso del RS232, el pin 1, que es la tierra, y en el caso de RJ45, el pin 8 es el común. Y sobre los pines 5 y 9 de RS232 y 4 y 5 de RJ45 se envían los datos de transmisión del protocolo. En cuanto al número máximo de estaciones soportadas por el protocolo Modbus, dependiendo del protocolo que se use, en el caso de sistemas RS485 Modbus sin repetidor se pueden conectar hasta 32 dispositivos, y en el caso de Modbus TCP/IP se limita a que se pueden conectar solo 247 dispositivos. Entonces, en este caso podemos ver que en este diagrama hay una combinación entre Modbus TCP/IP, Modbus RS485 y Modbus RTU ASCII. Bueno, como ya lo comentaba mi compañero, existen dos tipos de conexión, que es el estándar RS232. Este estándar es utilizado en las comunicaciones punto a punto, quiere decir que solamente hay dos dispositivos en la red. En el caso del protocolo Modbus, que representa el maestro y el esclavo. La velocidad de este estándar está alrededor de 100 kbps por segundo, pero en algunos casos se pueden encontrar velocidades ligeramente más altas y tiene una distancia máxima de los dispositivos alrededor de 30 metros. El segundo estándar está el estándar RS485, que es ampliamente utilizado en la industria y pues es uno de los estándares que más utiliza el protocolo Modbus. Este protocolo o este estándar permite trabajar velocidades de comunicación que puedan alcanzar las 12 megabits por segundo, y en algunos casos se pueden obtener velocidades de 50 megabits por segundo. Vale la pena recordar que siempre la comunicación van a tener varios parámetros de comunicación, y lo que más afecta a la velocidad puede ser la distancia en la que haya la conexión. Entonces, cuanto más larga sea la longitud de la red, menor va a ser la velocidad de la comunicación. La distancia máxima en este estándar RS485 es alrededor de 1200 metros, y en cuanto al número de dispositivos que pueden estar en el bus es de 32. En Modbus se habla de dos tipos de tramas específicas, la PDU y la ADU. En cuanto a la PDU significa unidad de datos de protocolo. La unidad de datos de protocolo consta de un código de función de 1 byte seguido de hasta 252 bytes de datos de funciones específicas. Cuando se realiza una comunicación por PDU, siempre se valida el primer código de función, y si este código no es reconocido por el dispositivo que recibe la solicitud, responde con una excepción. Si acepta el código, pues el esclavo descompone los datos que se enviaron, todo de acuerdo a la función que se le envió.
En este caso, como el paquete de datos de función está limitado a 253 bytes, los dispositivos están limitados a la cantidad de datos que pueden transferir. Normalmente los códigos de función rondan entre los 240 y los 250 bytes del modelo de esclavos. Los principales códigos de función pues se encuentran leer bobinas, leer registros de retención y escribir registros de retención. En el caso de las tramas tipo ADU, que significa unidad de datos de aplicación, encontramos tres tipos: RTU, ASCII y TCP/IP. En el caso de RTU, las tramas están separadas por lo menos en intervalos de 3.5 caracteres de tiempo. En la trama se ubican 8 bits de dirección, 8 bits de función, n por 8 bits de datos y 16 bits de chequeo de redundancia cíclica. Por otra parte, en las tramas ASCII se tiene un carácter al inicio, dos caracteres de dirección, dos caracteres de función. La data puede ir desde 0 caracteres hasta 2 por 152 caracteres. También se tienen dos caracteres para LRC, que es chequeo de redundancia longitudinal, y dos caracteres para finalizar la trama. Estos caracteres son retorno de carro y alimentación de línea. En la trama ADU de TCP/IP se tiene un paquete de transacción que es el que permite identificar la transacción que se lleva. Esto lo que logra es enviar múltiples peticiones a los esclavos. Se tiene un paquete de protocolo que esto lo que se puede definir como 0, o en el caso de que se desea tener más seguridad se pueden realizar más identificaciones de protocolo. La longitud del paquete, el identificador del paquete, y se tiene un Modbus PDU como el que se tiene en las tramas PDU. Tiene un código de función y una función específica, una data específica de función. Bueno, aquí en estas diapositivas entonces vamos a analizar cómo interpretar los códigos en el campo según la función de la trama. Antes de comenzar pues a explicar estas tablas pues se deben seleccionar los códigos más comunes implementados en los equipos, pues aunque hay muchas funciones en el protocolo y no todos van a implementar aquellos códigos que no son claves en la funcionalidad que tiene el hardware específico. Entonces acá podemos ver los códigos clase 0, que son básicamente los considerados que son mínimos que debe tener el dispositivo Modbus útil, es decir, es la base o lo mínimo que debe tener cada dispositivo para que funcione en el protocolo Modbus, que es sencillamente leer los registros y saberlos escribir. Entonces estos códigos clase 0 son la base o lo más común que debe tener, el mínimo que debe tener el dispositivo Modbus útil. Dentro de los códigos clase 1 se destacan los 4 primeros. El primero lo que nos quiere decir leer bobinas, aunque suene raro, es importante saber que las salidas son tipos de bobinas, es decir, un tipo de relé, son elementos que energizan al activar una salida de la bobina, como lo decían normalmente como lo hace un relé. Entonces este nombre del código viene primero de los PLC y es un tipo de salida típica. Funciona entonces cuando el maestro solicita a un esclavo la función 1 y le está pidiendo información acerca del estado de sus salidas, no importa si es una salida tipo digital o un tipo relé, etc. En el código número 2 encontramos leer entradas discretas. Leer entradas discretas es cuando el maestro solicita al esclavo información acerca de sus entradas, no importa si el tipo de entrada que tiene es la entrada 1 encendida, la entrada 4 encendida, la entrada 5. Eso lo que está pidiendo es leer el estado de cada entrada de manera discreta. En el tipo de registro 4 encontramos los registros de entrada, y lo que nos pide es cuando el maestro le indica al esclavo por medio de este código que entregue información acerca de la posición de la memoria. Este tipo de memorias pues son de lectura y le está pidiendo, lo utilizan para poder compartir información de sus entradas analógicas en el caso de que las posean. Es decir, para saber el tipo de información, pues hay una memoria y esa memoria tiene un número de registro que es la posición donde se guardó la información. Entonces, cuando el maestro le indica el número de código 4, lee los registros de entrada, le está pidiendo ese espacio o esa ubicación en la memoria en la que se está guardando la información. Los otros que podemos ver, escribir a bobina individual o escribir a registro individual, es sencillamente escribir a ese estado de la bobina o a ese estado de la entrada que se encienda o que se apague, es darle un estado determinado. Escribir un registro, pues bien lo dice, es para ingresar a un espacio disponible en la memoria y podamos escribir sobre ello y se guarda este tipo de información en ese espacio de la memoria. El comando 7, leer estado de excepción, eso se utiliza pues únicamente en la comunicación serial para que cuando estén enviando múltiples información podamos ver en qué estado, en qué orden, por decirlo así,
alguna manera está llegando a la información. Esos códigos clase 1 son los más compatibles en cuanto a todos los dispositivos que usen Modbus. Entonces resaltamos estos dos tipos de clases porque la clase 0 es, como lo decíamos, ya es el mínimo para que funcionen los dispositivos, y la clase 1 son los códigos que van a ser compatibles entre los diferentes dispositivos actuales, ya sea maestro o esclavo, siendo el maestro quien envía el número de código y siendo el esclavo quien lo interpreta y ejecuta la orden. Bueno, los diagramas de mensajes para situaciones típicas de comunicación entre maestro cliente y esclavo servidor. Los mensajes típicos hacen referencia a cuando se habla de Modbus Request, Modbus Confirmation, Modbus Indication y Modbus Response. Modbus Request es enviada por el cliente hacia el servidor y el servidor lo que recibe es una indicación. Y este mismo servidor lo que hace es enviar una respuesta y una confirmación por parte del servidor. En el siguiente diagrama podemos ver el maestro está en un estado inicial, apenas se inicia el equipo. En este caso, apenas envíe una petición a un esclavo, pasa de estado idle a estado ocupado, porque está esperando una respuesta. Lo que ocurre es que envía una petición al esclavo y empieza un tiempo muerto, un tiempo afuera. Si este tiempo supera un límite determinado por la aplicación, se da por perdido la solicitud. Entonces empieza el waiting for reply, está esperando la respuesta. Si no se obtiene una respuesta, se da por perdida esa petición o se vuelve a intentar la petición hacia el esclavo. Si el esclavo logra atenderle la petición, estamos en la confirmación y en este momento el esclavo empieza a preparar la respuesta. Entonces, en ese momento, como el esclavo dio visto bueno de que recibió la petición, se detiene el tiempo. Si el tiempo de respuesta también expira, se pasa a un proceso de error y se termina el proceso. Pero si se procesa la respuesta, envía la respuesta al maestro y se da por terminado el proceso y el maestro vuelve a su estado de idle o su estado de stand-by. Por otra parte, el esclavo tiene otro proceso. El esclavo recibe una petición del maestro, verifica la petición, que todo esté bien. Si todo está bien, la procesa la petición. Si no está bien, o puede enviar un mensaje enviar un mensaje de error respondiéndole al maestro, o si lo que leyó estuvo mal, paquetes llegaron mal, o que la dirección no corresponde a este esclavo, también se lo envía al maestro. Como verificó la petición, se hace el proceso de requerido, la acción requerida, termina el proceso, en Unicast Mode pues forma el paquete y se lo envía al maestro. Si no, pues lo envía en Broadcast Mode y de misma forma se envía al maestro. Bueno, entre las grandes conclusiones que podemos encontrar acerca de este protocolo es básicamente que pues encontramos los tipos de comunicación más usados, que son los Modbus o Modredes. Es un tipo muy utilizado actualmente, un tipo de comunicación que proporciona pues comunicación entre un cliente, un servidor, un maestro, un esclavo, y es muy utilizado dentro de nuestra industria de automatización electrónica. Modbus es un estándar aún vigente en la industria desde que fue desarrollado en el año 1979 y actualmente permite comunicarse entre millones de dispositivos actuales que maneja la automatización. Como ya lo hemos dicho, pues Modbus es de gran utilidad y se utiliza para programar y monitorear dispositivos, para comunicar dispositivos inteligentes como sensores o instrumentos. También nos permite supervisar los dispositivos utilizando pues interfaz hombre-máquina, como son los computadores y las interfaces de HDMI, para que podamos interactuar con las máquinas y con el proceso a evaluar. Muchas gracias.